Las peores derrotas de Roma en plano militar, ¿no? Hablando en plano militar, las peores derrotas de Roma son las guerras civiles, realmente. Más que las guerras que tuvieron contra otros pueblos, ¿no? Más allá de eso, porque claro, una guerra civil implica que hay una crisis del mundo romano en total. Por ejemplo, fíjense ustedes al final de la República, ¿no? Al final de la República hay un conjunto de guerras civiles porque está en conflicto entre los patricios y los plebeyos, ¿no? No en un sentido estricto, porque no es que hubiera una guerra entre patricios y plebeyos tal cual, sino que entre la facción de los optímates, que era la facción, digamos, conservadora, que trataba de mantener las cosas como estaban, y la facción popular, que trataba de alguna manera de darle más beneficios a la plebe en base a, bueno, a diferentes cuestiones, ¿no? Porque es un tema largo, o sea, tampoco es lo mismo lo que se presenta en la época de los Graco a lo que va después hasta la época de Octavio. Y finalmente gana la facción popular, ¿no? Y la facción popular reconfigura el imperio. Ya podemos hablar de un imperio en ese contexto, porque lo hace Octavio. Y las cosas con Octavio funcionan perfectamente bien hasta que llega el momento de la muerte de Nerón. Y como hay una crisis porque no se sabe quién se va a quedar con el poder, entonces emergen diferentes generales, ¿no? Que dicho sea de paso, la rebelión, Nerón se asustó por una rebelión que hubo en Hispania que era menor, era insignificante. Y claro, cuando se dio ese vacío de poder, se dio ese vacío de poder, entonces se dio luego que aparecieron Vitelio, Otón, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay una guerra civil, y esa guerra civil es súper cruenta, hasta que finalmente la gana Vespasiano. Más adelante, las cosas se acomodan, Tito Flavio Vespasiano padre, Tito Flavio Vespasiano hijo, y luego Domiciano. Con Domiciano fue un tirano, según las fuentes. Menos mal ahí no hubo guerra. Muere Domiciano, viene Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, después viene Lucio Vero, Marco Aurelio, Cómodo, después se da la crisis que no se sabe quién va a gobernar después de Cómodo, después viene Pertinax, viene el otro Julio, Juliano no se llamaba, Juliano este que compró la púrpura. Y viene otra guerra civil tremenda. ¿Y por qué esa guerra civil? Porque es que ya los romanos no sabían quién era el digno como tal, ¿no? Quién era el más digno para llegar a ser emperador. Entonces tocaba, de alguna manera, batallar hasta descubrir quién era el más digno por la fuerza, ¿no? Entonces, y justamente en ese momento con los severos, Septimio Severo gana la guerra del año de los 5 emperadores, y como él es un emperador que se hace legítimo, óigase bien, se hace legítimo por el poder de la fuerza, entonces él tiene que seguir demostrando esa fuerza que tiene, esa fuerza que ha conseguido, que ha conquistado, ¿no? Vamos a poner aquí a Septimio Severo. Vamos a ponerlo en pantalla. Vamos a ponerlo, mira, es esta misma. Que yo creo que esta imagen la tengo por ahí, si no me equivoco. Porque cuando me tocó responderle a la guarra esta que andaba diciendo cosas aviesas, creo que puse la imagen por ahí de Septimio Severo. Bueno, aquí tengo la de Julia Domna. Pero Septimio, ¿dónde me quedaste, coño? Bueno, no importa. La bajo de nuevo. Mira, la familia imperial completa. Ahí tenemos a Septimio Severo, a Julia Domna, a Caracalla y a Queta. Lo que pasa aquí en este momento es que Septimio Severo llegó al poder por la fuerza y tiene que mantener esa fuerza. ¿Y cómo mantiene la fuerza? Aumenta el gasto militar, crea más legiones, coloca una legión al lado de Roma, creo que se llamaba la Pártica, no me acuerdo el número, Sexta Pártica, algo así era. Y el siguiente emperador, que es Caracalla, tiene que ser continuista con la política de su padre. De hecho, su padre le dijo que si él quería seguir gobernando y quería estar al mando de Roma y quería que nada malo pasara,
tenía que sí o sí justamente tener a las legiones contentas de su lado. Y entonces por eso es que se da la Constituto Antoniniana, que es el famoso edicto de Caracalla. O sea, se le da ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio, porque precisamente por la ciudadanía se consiguen impuestos, se consigue más dinero, y ese dinero va directo a las arcas. ¿Para qué? Para pagar esas cantidades de legiones que había. ¿Qué pasa? Que después de Caracalla viene Macrino. Macrino es un emperador breve, es prácticamente un usurpador. Después viene Heliogábalo, que es un incompetente y un degenerado. Y después de Heliogábalo viene Alejandro Severo. Y Alejandro Severo es un emperador que tiene las ideas un poco más claras, que es enérgico, que tiene buenas iniciativas, pero le matan. Le matan porque había descontento por parte de las legiones, por su manera de responder ante la amenaza germánica. Y allí comienza definitivamente lo que sería la crisis del siglo III, ¿no? Entonces allí tenemos justamente la mayor derrota romana, que no es como tal una derrota en el campo militar, en una batalla como tal, sino que es esa crisis que se va a conocer en la crisis siglo III, ¿no? Un siglo de crisis prácticamente. Es menos de 100 años, ¿no? No es un siglo como tal, pero digamos que la crisis marca ese siglo para mal, ¿no? Y esta crisis está, digamos, fundamentada en lo que sería una disociación. Esa palabra es importante. O sea, una disociación es lo contrario de una asociación, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros estamos aquí todos asociados porque nos interesa Roma, porque nos interesa esto, ¿no? Porque nos interesa, tenemos un interés común y estamos aquí compartiendo, ¿no? O sea, estamos asociados. O sea, lo llama el plano romano. El plano romano, el imperio como tal, de Augusto y de todos los emperadores que llegaron hasta esta época, estaban asociadas las diferentes clases y los diferentes estamentos del Estado romano, que era el estamento senatorial, la parte militar, el poder imperial, la religión, ¿no? Hay una asociación de elementos y todo eso constituye el imperio. ¿Qué ocurre en la crisis siglo III? Que hay una disociación entre el poder senatorial y el poder militar. Por eso que a esa época también se le conoce como la anarquía militar, porque prácticamente cualquier general que tuviera 3-4 legiones a su mando se le vuelve, bueno, básicamente se proclama a sí mismo como emperador, o muchas veces pasa que no se proclama a él como tal, como emperador, sino que sus legiones lo proclaman a él y lo obligan prácticamente a ser emperador. Entonces, a ese nivel, ¿no? Muchas veces estos emperadores breves querían ser legitimados por el Senado. Y muchas veces el Senado, bueno, sí, dale, está bien que sea emperador porque tiene poder, porque tiene tantas legiones, porque no queremos más movida, ¿no? Eso se ve, por lo menos en la historia augusta, cuando ustedes leen la historia augusta se dan cuenta de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que se da esa disociación del poder imperial y tenemos continuamente guerras civiles. Emperadores nombrados por legiones que son depuestos por otros emperadores nombrados por legiones. Y básicamente el Senado está de adorno. El Senado está diciendo, bueno, sí, está bien este, o no, bueno, está bien este otro, o vamos a apoyar a este candidato. Y poco más que eso. Y mientras estamos en ese periodo de desgarre, de luchas entre generales que se proclaman emperadores, se revuelven los bárbaros. Y empiezan a llegar nuevos grupos bárbaros. Empiezan a amenazar otros grupos bárbaros, los francos, los alamanes, ¿no? Empiezan a aparecer en las fronteras. Entonces, Roma no tiene suficiente músculo como para responder de forma efectiva. Y llega al punto crítico mayor de todos cuando se produce esa ruptura entre, bueno, Odenato de Palmira, luego Zenobia, Tétrico, bueno, había otros antes de Tétrico realmente, en la zona de la Galia, ¿no? Que se forma el Imperio Galo, el Imperio de Palmira, hasta que finalmente Aureliano lo restituye, ¿no? Pero fíjense que ya el daño era tan grande que ni siquiera Aureliano, que había sido un buen emperador,
lo pudo mantener. O sea, esa es la gran derrota de Roma, ¿no? Ese siglo es nefasto. Y si volvemos a lo que tenemos en pantalla, que tenemos aquí a los severos, a los primeros severos, tenemos a Caracalla. Caracalla, cuando él, bueno, Caracalla es el apodo, ¿no? Pero cuando él hace su edicto, él le da ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. Eso probablemente una persona que no sabe cómo era el imperio no entiende la magnitud de ese término. Acuérdense que los romanos eran un grupo minoritario de su imperio. Dentro del imperio habían reinos, habían otros estados, habían otras cosas que se habían, o sea, otras realidades culturales y étnicas. Entonces, hay un grupo llamado los Peregrini, y los Peregrini no son ciudadanos romanos. Vamos al ejemplo más conocido de todos. Vamos a un ejemplo bíblico, ¿ok? Piensen ustedes, Judea pertenecía al Imperio Romano en ese momento. Pero los judíos no eran romanos. Entonces estamos hablando de una población, un grupo bastante grande de gente que vive dentro del imperio, que son súbditos del imperio y que deben lealtad al imperio, pero no son romanos. ¿Qué son? Son peregrini. ¿Se entiende? Y eso que pasaba ahí en Judea, que insisto, es el ejemplo más conocido porque está en la Biblia, porque todos tienen Biblia en su casa. Eso que está allí en Judea pasaba en todas las provincias. Entonces, bueno, vamos un poco más al norte. En Siria hay un grupo grande de sirios que son súbditos del imperio, viven en una provincia romana, pero no son romanos. Son sirios, son árabes, son diferentes etnias. Y cada una de esas etnias y cada uno de esos grupos y cada una de esas facciones, cada una de esas facciones es leal al imperio, pero también es leal a su propia estructura. Porque esas estructuras gubernamentales, políticas, religiosas y demás coexisten dentro del imperio. ¿Se entiende? Porque es la definición de un imperio. O sea, un imperio es multiétnico y multinacional. Entonces, fíjense ustedes, volvemos al ejemplo bíblico, porque todo el mundo lo conoce, porque lo tienen en mente, porque lo han visto en películas. Fíjense ustedes en Judea. En Judea estaba Poncio Pilato, que es el procurador, es el gobernador militar, la autoridad militar puesta por Roma en un territorio que está ocupando y que forma parte de su imperio. Pero aparte de Poncio Pilato está Herodes, que es un idumeo que gobierna a los judíos. Es un rey. Y ese rey tiene su reino dentro del imperio. Y ese rey es leal al imperio. ¿Se dan cuenta? Y por supuesto que este rey tiene todas las facultades de un rey. O sea, él tiene hasta cierto punto cierta soberanía sobre su reino. Hasta cierto punto, porque está bajo el amparo de Roma. ¿Se entiende? O sea, hay cosas que Herodes no puede hacer. O sea, Herodes, como forma parte del imperio, no puede hacerle la guerra a cualquiera por ahí porque sí. Porque está dentro del imperio. Entonces, ¿qué hace Herodes? Herodes recibe tributo de su pueblo, que son los judíos, y de otros pueblos que también hay ahí, porque la realidad es mucho más compleja. Galileos, griegos que habitaban en ciertas ciudades, extranjeros, etc. Él recibe tributo y él paga parte de todo lo que recauda, se lo paga a los romanos, a Tiberio, al emperador. Y ese dinero entra junto con el dinero de otros reyes y de otros estados que hay dentro del imperio. Ese dinero, esos tributos, que es muchísimo dinero, entra a lo que es el erarium militare, junto con el dinero de las herencias de los ciudadanos más ricos. Y con ese dinero se pagan las legiones. Por eso que ese rey es soberano hasta cierto punto, pero él no puede hacer la guerra porque sí. Y para él defenderse necesita Roma, porque para eso está pagando a Roma, ¿no?
Es una relación de dependencia. O sea, este rey, como vasallo, como dice por ahí Sebas, efectivamente, él le paga a Roma y Roma le garantiza su seguridad, le garantiza que va a seguir siendo rey y que lo trata como aliado. ¿Lo ven? Así funciona esa forma. Ahora, los súbditos de Herodes, así como los súbditos de el rey A, B, C, D, lo que ustedes quieran, los otros reyes que hay dentro del imperio, porque hay muchos reinos dentro del imperio, tienen esos súbditos son peregrini, no son ciudadanos. Y esos súbditos tienen sus dioses, tienen sus culturas, tienen sus lenguas. En un puerto, en un mercado romano, se hablarían muchas lenguas. Habría gente hablando en griego, habría otra gente hablando en lenguas bárbaras, intercambiando, comprando, vendiendo. Les estoy haciendo todo esto para que ustedes se imaginen lo complejo que era, porque de repente ustedes se imaginan, bueno, quizás ustedes no, porque hay muchos seguidores míos que ya de tanto verme y tanto escucharme ya saben más o menos cómo era la cosa, pero quizás alguien que está recién llegando, no tiene idea y se imagina que en el Imperio Romano tú ibas caminando por una ciudad o por otra y todo el mundo habla en latín, todo el mundo anda en toga. No. Los romanos hablaban en latín, hablan en toga, o andan en ropa griega o toga también y hablan griego en Oriente, pero hay muchas realidades culturales, religiosas, leyes incluso de otros pueblos. Por eso es que es tan valioso también el tema de la ciudadanía romana. O sea, tú podías ser miembro de una comunidad de otra cultura, de otra tribu, de otra raza, de otro reino, lo que tú quieras. Tú podías ser parte de esa comunidad. Y si tú cometías alguna cosa que fuera punible, te iban a enjuiciar de acuerdo a las leyes de ese territorio, de ese reino, de esa tribu. Ahora bien, si tú eres ciudadano romano, la cosa cambia. Porque tú puedes apelar a tu ciudadanía romana y te van a juzgar romanos. ¿Ok? No es que sea estado vasallo sin eufemismo, no, es que se dice cliente. Cliente de Roma. Es así. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, muy sencillo. Cuando Caracalla hace su Constitutio Antoniniana, su edicto, él rompe eso. Rompe ese orden de diferentes jerarquías, de diferentes tipos de habitantes del imperio. Y convierte a todos esos peregrini en ciudadanos romanos de facto. Con los mismos derechos, mismos deberes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que un judío, por ejemplo, nunca jamás se iba a sentir romano. Y probablemente algún germano, algún celta, nunca jamás se iba a sentir romano. O sea, ahí tenemos una ruptura de identidad. Entonces, tenemos una crisis identitaria y a la crisis identitaria súmale luego la crisis política y militar del siglo III. O sea, tenemos un caos brutal. Y en ese caos brutal se propagan religiones malignas como la creencia en un único Dios, ¿no? Y que los demás dioses son falsos y todo lo demás. Entonces ya, digamos, todo el tejido social del imperio se viene abajo. Gradualmente desde allí, ¿no? Más allá de la corrupción, más allá de los bárbaros. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho que el peor enemigo de un romano es otro romano. Y eso no es algo raro realmente, porque si ustedes se ponen a ver la historia de todos los imperios de la humanidad, el peor enemigo de tu imperio es otra facción de tu propio imperio, ¿sabes? Lo mismo pasaba en China, que la mencionamos hace poco. O sea, ¿quién fue el peor enemigo del imperio Han? El imperio Han también. Porque las revueltas internas, los conflictos internos lo terminaron hundiendo igual que Roma. Por otras razones, ¿no? Obviamente. Mutatis mutandis.
¿Qué tal, Mondongo? ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. A ver, ¿qué me dice por acá? Mm, No hay imperio que dure 1000 años. Roma cayó bajo su propio peso. Bueno, es que realmente todos los estados y todos los reinos caen por su propio peso. Y créanme, en verdad les digo, hermanos, a todos los miembros de esta iglesia, que nuestros países cagones van a caer más estrepitosamente que Roma, ¿oyeron? Pero sin hacer tanto ruido y sin generar tanto impacto, porque nuestros países cagones son muy insignificantes, ¿ok? O sea, no hay estado, no hay imperio, no hay reino ninguno que dure para siempre. Todos, tarde o temprano, colapsan. Por su propio peso, o porque los invade otro, o porque son conquistados por otro. Alguno podría ser conquistado por otro, como el Alejandro Magno, que conquistó a los Aqueménidas y después se murió y su imperio se dividió. O el romano, que bueno, que tuvo una causa multifactorial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no existe un estado que dure para siempre. Les voy a comentar una cosa a propósito de esto. Hay un libro que escribió un judío alemán norteamericano que tuvo mucho, 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 mucho poder. Pero poder de verdad, ¿eh? O sea, tuvo un poder prácticamente envidiable, ¿no? Vamos a decirlo así, un poder envidiable. ¿Quién como él, no? Muchos quisieran tener su posición. O digamos, muchos quisiéramos tener su posición, ¿no? Porque la verdad es que yo soy muy ambicioso. No es el caso, no va a ocurrir. Pero bueno, se trata de este personaje que tenemos acá, el libro, Henry Kissinger. A ver, no es santo de mi devoción, ¿ok? No estoy diciendo aquí que es un gran tipo. No, no, nada de eso. Estoy diciendo una cosa objetiva y real, que el tipo tuvo mucho poder. Pero más allá de eso, de lo que hizo, lo que no hizo, lo que dijo, lo que opinó, a quién apoyó o a quién no apoyó, eso es harina de otro costal. Aquí lo que nos interesa es este libro. Este libro que se llama Orden Mundial, Kissinger analiza y explica allí el tema de los estados. Y él se da cuenta precisamente de eso que yo estoy comentando, ¿no? Él dice que no hay estados o formas de gobierno que se perpetúen en el tiempo y que se mantengan más o menos inalterados, ¿no? Y que no sufran grandes reveses, grandes transformaciones, grandes revoluciones, ¿no? Que cambien por completo su visión de Estado. Él dice que todos los estados de alguna u otra manera colapsan, pero que de alguna u otra manera el modelo perfecto de Estado o el modelo que más ha perdurado entre todos los estados de la humanidad, grosso modo y salvando las distancias, es China. Porque básicamente China, desde la edad del bronce que se constituyó, ha tenido muchos cambios de dinastía, lógicamente, y también se ha desintegrado y demás. Pero esa forma nuclear de China, nuclear de núcleo, no otra cosa, ha perdurado a día de hoy incluso, con su cultura y con conceptos fundamentales, que de hecho el mismo Kissinger menciona. Kissinger menciona en este libro una doctrina política china, doctrina o dogma, como ustedes quieran llamarlo, que ya no me acuerdo cómo se pronuncia. Aquí está, el Shongguo, ¿vale? El Shongguo, como tal, así como suena, Shongguo, que básicamente es el concepto del país del centro. O sea, los chinos, desde la edad del bronce, aún a día de hoy, consideran que su país es el Shongguo, o sea, el país del centro. Y esa noción de centralidad es lo que los ha llevado a ellos a
de alguna u otra manera, a pesar de sus descomposiciones, a recomponerse y reformarse y seguir. Y esa idea del Shonguo no tiene igual en otras cosmovisiones, en otras culturas. A pesar de que todas las culturas son etnocéntricas, ¿no? Entonces, bueno, eso, una recomendación. El libro es geopolítica, ¿ok? No es historia antigua ni nada. Es un libro de geopolítica. Pero, claro, tiene consideraciones históricas, como todo buen libro de geopolítica, que vale la pena conocer. Independientemente de que te guste el autor o no, ¿ok? Yo particularmente no tengo no me gusta Henry Kissinger, ¿ok? No me encanta él. Para nada. Y no soy un zurdo de mierda, ¿ok? Pero bueno, aunque sean zurdos de mierda o comunistas o lo que ustedes quieran, merece la pena conocer lo que tenía ese tipo en la cabeza. Porque ese tipo estuvo muy ligado al poder. Y las cosas que hizo nos repercuten aún a día de hoy todos los días. Entonces, coño, si ustedes quieren saber cómo está hecho el mundo, léanse, les guste o no les guste, quiénes han sido los arquitectos, ¿no?, del mundo que tenemos hoy en día. Nos guste o no nos guste, ¿ok? Eso es importante aclararlo. Ok, a ver. Mm. Ujú.